Empiezan las clases y hay que, bueno, tratar de observar, de mirar, de acompañar a los chicos, y siempre es bueno tener a una psicopedagoga a mano. Y por eso vamos a charlar ahora con Paola Zampati, pero lo hacemos después de la presentación del desayuno. Presentamos ahora el desayuno en Tandil Despierta junto a Atalaya, ese clásico argentino nacido en 1942 en la histórica Ruta 2 y que hoy lleva más de 80 años acompañando generaciones de viajeros con sus mediaslunas artesanales y su café. Ahora, Atalaya está aquí en Tandil, en Colectora Sur Juan Carlos Pugliese, 2256, dentro de Pico Deportes, abierto todos los días de 7 a 20. Presenta este espacio del desayuno en Tandil Despierta, Atalaya. La saludamos ahora sí a Paola Zampati y le agradecemos la espera. ¿Cómo estás, Paola? Bienvenida. Bien, muy ¿Todo bien? Gracias, todo muy bien. Bueno, arrancan las clases. Yo comentaba esto que leía por acá, ¿no? El momento donde, claro, hay cambios en los chicos, ¿no? Pasamos de la tranquilidad, dice, la transición neurobiológica de los niños hacia el ritmo académico. ¿Me explicás de una forma que yo pueda entender qué significa esto? Sí, por supuesto. En realidad, bueno, son palabras que a veces resuenan y suenan como muy fuerte, pero la realidad, básicamente, en palabras simples, tiene que ver con el volver a acomodarnos a la rutina de la escolaridad, ¿sí? A la exigencia que implica el inicio de clases, el estar en determinada cantidad de horas en la escuela, la atención, la concentración, todos los procesos que yo necesito, digamos, como volver a poner en funcionamiento, y tiene que ver con eso, ¿sí? Vengo de las vacaciones, de levantarme tarde, de la pileta, de los amigos, de situaciones que no tienen mucho que ver con lo académico, entonces mi cerebro necesita volver a acomodarse despacito a esa nueva rutina, no por nueva de inicio único, sino que en realidad volver a recuperar ese funcionamiento y que no sea tan voluntario quizá. Pensaba esto, y corregime por favor, en general, salvo algunos padres que son muy cuidadosos, más cuando los chicos van creciendo se complica un poco más, en general en época de vacaciones estamos con más pantallas, ¿no? Con lo que esto significa en cuanto a el corto tiempo de atención de un contenido y pasamos a otro. Sí. En la escuela, en el colegio, hay que prestar atención, no sé, 40 minutos, 45 minutos. Totalmente. No, en realidad, bueno, las pantallas, una de las principales, digamos, uno de los principales perjuicios de la pantalla en época escolar tiene que ver con que muchos niños se duermen con un celular, con una tablet o con un... Y la realidad es que eso altera todo lo que tiene que ver con el sueño y con el descanso. Y algunos grandes también. Sí, por supuesto. Bueno, pero nosotros también lo podemos ver al otro día, la bruma mental, la dificultad para concentrarnos, esto de no poder estar alerta mucho tiempo, ¿sí? O sea, cognitivamente, un sueño no reparador es sumamente perjudicial. Chicos que les cuesta, el chico que va a la mañana y que le cuesta muchísimo tiempo poder como despertarse y poder estar alerta y poner en funcionamiento procesos atencionales, procesos ejecutivos, escuchar lo que me están diciendo, copiar del pizarrón, ¿sí? Convengamos que marzo es un periodo de adaptación, ¿sí? Volvemos a la rutina. Mi cerebro necesita entre 15 y 21 días como para volver a acomodarse otra vez. Respondiste mi pregunta. 15, 20 días para reacomodarse. Todo hábito requiere 15, 20 días. Todo hábito nuevo que yo inicio, mi cerebro necesita 15 a 20 días como para poder ir acomodándolo. Y también para los docentes es un periodo de adaptación y de diagnóstico, ¿sí? Y en este periodo de diagnóstico pasa algo que también está muy bueno, que tiene que ver con el funcionamiento cognitivo, es que se priorizan en algún punto todo lo que tiene que ver con la metacognición. ¿Qué es la metacognición? Es volver hacia atrás en esto que aprendí antes, a volver a recuperar la información, a recuperar ese caminito que yo hacía para los diferentes procedimientos, ¿sí? En esta etapa de diagnóstico, casi todos los docentes lo que hacen es evaluar contenidos anteriores para ver cómo estamos, ¿no?
pero la realidad es que todo ese funcionamiento también se tiene que poner en marcha, ¿sí? Recordar contenidos, recordar procedimientos, por ahí en matemáticas, ¿sí? Que tengo que recordar cómo se hacían los problemitas, los pasos que daba, las cuentas, bueno, básicamente tiene que ver con eso. La rutina de estudio, qué pasos hacía yo para los chicos más grandes, esto de preparar un tema para dar un parcial o para poder armar un trabajo práctico, ¿sí? Esa rutina de pasos que yo tengo que ir llevando. Correcto. Qué interesante, porque esto quizá lo sabemos, pero vos vas poniendo blanco sobre negro, ¿no? Los pasos que algunos intuitivamente dan y otros, bueno, por ahí cuesta un poquito más. Ser conscientes creo que a uno lo ayuda. Sí, y también esto de calma ante lo que vamos viendo en este mes, mes de adaptación. ¿Por qué? Porque pueden estar mucho más irritables, mucho más agotados. La fatiga cognitiva, esto de el esfuerzo que a mí me llevó permanecer durante determinado tiempo en el colegio, quizás cuando llego a casa estoy más cansado, más enojado, más irritable. Entonces, entender que eso tiene que ver en este proceso con la normalidad. Me quiero tirar en la cama y no hacer nada más. Y no hacer nada más. Y esto que decías de las pantallas, es en el momento donde más tenemos que regularlo, porque es el chupete, o sea, es llegar del colegio, tirarme en la cama o en el sillón y otra vez la pantalla. Pero escúchame, tengo un montón de mensajes que me llegaron y no los contesté. Claro, o ¿qué pasó con esto? Tengo que estar actualizado, pero la realidad tiene que ver con eso. Ahora bien, ¿hay indicadores para tener en cuenta, para observar? Sí. Pero en esos indicadores, en esta parte del año, yo creo que tienen que ver con que lo tenemos que tomar como que son partes de este proceso de readaptación. Ahora, si esto para hacer una orientación, digamos, coherente con lo que pienso, ¿no? Una sola conducta o una conducta que se dé un par de veces en este proceso, no sé si es un llamado de alerta como para que yo tenga que consultar o preguntar. Que lo puedo hacer y está genial, es buenísimo. Yo lo que tengo que evaluar es que si esas conductas o la presencia de esas cuestiones que me llaman la atención persisten en el tiempo y se dan con cada vez más intensidad. Lo reiterás eso porque es muy importante y la base. Que esas conductas que a mí me llaman la atención, que ahora vamos a nombrar un par que Bien. Pueden ser, porque tienen que ver con las que más escucho yo en consulta. Perfecto. Se repiten en el tiempo o aumentan de intensidad, ¿sí? No es que un hecho aislado o que esta semana pasó esto, la semana pasada me volvió a pasar. Bueno, a ver, esperemos que nos acomodemos de vuelta a la rutina y esperemos que pase aunque sea marzo, ¿no? Si esto persiste en el tiempo, bueno, sí, por ahí estaría bueno por lo menos hacer una consulta, a ver qué pasa. Por ejemplo, es súper inteligente pero no puede trabajar solo. Entiende todo lo que le digo, pero necesita que esté sentado todo el tiempo yo al lado de él para que pueda hacer las tareas. No puede quedarse quieto, está todo el tiempo en movimiento. Interrumpe constantemente cuando alguien está hablando o se la pasa conversando en una manera donde en realidad interpela mi propio aprendizaje y el aprendizaje del resto, esos chicos por ahí que gritan mucho. Cuestiones de lo sensorial, se aturde con el sonido del aula o le molestan los ruidos intensos, le molesta mucho el uniforme, que tiene que ver con la sensorialidad, ¿sí? De cómo voy percibiendo y cómo voy recibiendo la información de afuera. Observo o sea, esto de que pierde permanentemente todo el tiempo, ¿sí? Hay una cuestión... Pierde las cosas. Pierde las cosas. El otro día, la semana pasada, me pasó con un nene que estuvo 3 días pidiendo la plasticola prestada y nunca registró que su plasticola estaba dentro de su mochila. O sea, esto de no tener registro ni siquiera de mis propios materiales. ¿Quién le preparó la mochila a ese nene? Sus papás. Sí. Avanzaste con lo que iba a decir. O sea, esto de preparo todo yo. Está bien, hay muchos chicos que son chiquitos y que requieren asistencia y que nos tenemos que controlar. Pero la realidad es que ellos tienen que saber qué llevan en la mochila, ellos tienen que saber dónde están sus materias, ellos tienen que
internalizar en este tiempo su calendario, qué días tengo tal cosa, qué días voy a hacer otra cosa, cuáles son mis horarios. Pero, a ver, perdón, ahora me hiciste entrar en un tema... ríspido. No estamos, sí, ríspido, muy ríspido. No estamos, mi generación ya pasó, digamos, los chicos ya fueron a la escuela, pero no estamos los papás demasiado pendientes de las cosas y terminamos haciendo cosas por ellos. Digo, de armarle la mochila. Si vos le armás la mochila, che, mira, te puse la plasticola acá, te puse esto... No lo registró el nene, porque la cabeza está en otro lado, no lo registró, perdón, esto lo digo yo como papá. Vos corregime si no lo me registró, equivoco. no sabe lo que tienen dentro de la mochila, no saben dónde están las materias. Esto en niños sin desafíos es un tema, y en niños con grandes desafíos atencionales o con grandes desafíos ejecutivos es mucho más complejo. Chicos que no pueden organizarse con la carpeta, que no saben dónde tienen las materias, que escriben en cualquier lado, que no encuentran dónde seguir. Nosotros teníamos, ¿cómo se llama?, el instructivo de las materias, cada día, cada hora, ¿no? Y generalmente la pegábamos una en cada carpeta. He visto mamás que lo tienen pegado en la heladera, sí, y le dicen a los nenes: hoy tenés tal, tal y tal materia, sí, ¿llevás todo? Sí, no, y la mamá revisa que esté todo en la mochila. Está bien. Revisar posterior, sí, está buenísimo. Obvio, tiene que ver con parte de lo que yo puedo acompañar. Pero puede estar en la heladera como para que todos estemos acompañando. En la heladera es para la mamá. Claro, por eso. Pero los chicos tendrían que tener en lo posible un espacio donde estén las cosas del cole, donde estén estos calendarios, donde estén estos... Porque aparte no es solo el horario del colegio. Hoy nuestros hijos son multitarea, que hockey, que inglés, que danza, que pintura, que arte, que cerámica. Entonces, son todas actividades que tienen que incorporar. No es solo el horario del cole y lo que tengo que hacer para el cole. Seguimos charlando con la licenciada Paola Zampati, psicopedagoga. Bueno, nos estaba contando que en estos primeros días de clase hay que dejar que fluya un poco, no asustarnos el primer día de determinadas cosas, dejar que fluya. ¿Cuánto dijiste? ¿15 días? 15 a 20 días, esperemos este primer mes, que los chicos se vayan acomodando despacito. Y después, ¿a qué cosas hay que prestarle atención? Como ejemplo, bueno, esto que decíamos hace un ratito, esos chicos que no pueden quedarse quietos o que no pueden sostener el estar sentado, que están todo el tiempo parados. Esto se ve mucho, se ve en casa también. El niño que está haciendo todo parado y que vos ves que la silla se va corriendo. Sí, sí, sí. Eso que persiste todo el tiempo. Chicos que interrumpen, que no pueden sostener sus turnos en el juego, que no esperan a que el otro termine una consigna, sino que enseguida quieren accionar, y cuando quieren accionar no están pudiendo, que requieren intervención permanente. Intervención es cuando yo lo tengo que ayudar permanentemente. Esto de hacerle de organizador externo o mínimo checklist, dice, bueno, empezamos por acá, leemos la consigna, buscamos los datos, qué necesitamos para hacer esto. Cuando vemos que no avanzamos en cuestiones de escritura, cuando la escritura, más allá de faltas ortográficas, hay errores como omite letras, no las escribe, escribe otros sonidos en vez de los que tiene que escribir en la palabra, pero cuando no son, por ejemplo, fonológicamente correctos. No estoy hablando de B corta, B larga. O sea, que en vez de durazno sea burazno o purazno, o veo que no automatiza. Automatizar es leer fluido, ¿sí? Activar esta ruta directa del lector que yo voy leyendo automáticamente. Bueno, cuando eso no aparece, consultar, no esperar. Cuanto antes intervengo, cuanto antes consulto, cuanto antes... Y esto no tiene que ver, y esto creo que nunca me voy a cansar de repetirlo. Yo trabajo en psicopedagogía desde un enfoque de neuropsicología, ¿sí? Yo hago evaluación neurocognitiva. Pero yo no estoy tras un diagnóstico, ¿sí? Yo estoy tras un perfil cognitivo. Estoy buscando cuáles son las fortalezas de ese niño y cuáles sus desafíos. En función de las fortalezas que yo voy encontrando en su evaluación, puedo pararme desde ahí para intentar modificar esos desafíos que persisten y que complejizan sus aprendizajes.
Y que una evaluación neurocognitiva o neuropsicológica no es solo aplicar un protocolo, sacar cuentas y baremizar un resultado, ¿sí? Lo que muchas veces menos miramos son esos números. Esos números son un mapa. Yo tengo que tener una mirada integral de su historia vital, de su historia escolar, de la trayectoria, de lo que pasa dentro del aula, de los vínculos que mantiene con sus amigos, de cómo se relaciona o cómo se desempeña en otras áreas que no tienen que ver con la escuela, o sea, que no sea algo que solo pasa en la escuela, que tenga que ver con cosas que papá y mamá pueden ver también, ¿sí? En casa, porque muchas veces pasa que dicen, no, me llamaron del colegio, pero la verdad que todo lo que me dijeron de mi hijo no tiene nada que ver con el niño que yo tengo en casa. Con lo que veo en casa. Bueno, chequeemos a ver qué pasa con eso, ¿sí? De eso se trata, que es importantísimo hacer una evaluación para determinar esto de cómo aprende cada niño que tengo frente mío. Bueno, sí, perfecto, porque yo desde ahí puedo ir acomodando las piezas y sugiriendo modificaciones que puedan ayudarlo a aprender mejor. Entiendo. Pero tampoco esto que dijimos al principio, ¿sí? Tiene que ser algo que persista en el tiempo, que aumente su frecuencia y que realmente complejice su situación de aprendizaje dentro del aula. Ahí prestarle atención. Sí, por supuesto. La última de mi parte, gestión de la fatiga cognitiva. ¿Cuándo debemos tener en cuenta que nuestro hijo o hija puede estar pasando por una cuestión de estas características y cómo ayudarlo? Yo te voy a explicar qué significa fatiga cognitiva, como lo explico a los papás. Por favor. ¿Viste cuando vos estás leyendo un libro? Nos pasa a todos. Estás leyendo un libro y llega un momento que tenés que volver a leer la página, que no te acordás ni cómo arrancar. Te perdiste. Bueno, eso es mi cerebro que dijo hasta acá. ¿Sí? Tengo que frenar. Nos pasa absolutamente todos, ¿sí? El tema es el siguiente. Cuanto más bajito esté ese umbral, cuanto antes aparece esa fatiga, menos disponibilidad cognitiva, menos energía cognitiva, menos proceso atencional o menos concentración tengo para determinada cosa. Esto que me dicen a veces, y me dicen, no, pero estuvo 2 horas estudiando. No, o sea, estuvo 10 minutos estudiando. ¿Y cómo estudió esos 10 minutos? ¿Sí? La realidad es que ningún cerebro puede estar 2 horas estudiando. Necesito hacer pausas, necesito volver a retomar después de una breve pausa que puede incluir un movimiento, levantarme y ir a buscar un vaso de agua, o sea, desconectar, no pausas de 15 minutos y agarrar el celu, pausas cortitas, 5 minutos, el volver celu a no resetear. Lo puedo agarrar ahí. No. Cuando me siento a estudiar, el celu tiene que estar lejos. Pero forma parte de mí. Sí, bueno, pero... Escúchame, es una extensión de mí, Paola. ¿Cómo hay lo que voy negociarlo a tener y con esta calma te lo digo, o sea, cuando llegan al consultorio, me pasa con mi hija, bueno, el celu lo dejamos acá dado vuelta. O la tablet se va hasta que resolvamos estas cuestiones y después vemos un ratito para que puedas usarla. No se la voy a sacar para toda la vida, no va a ser el castigo para que haga lo que yo quiero, pero sí tengo que enseñarle que hay otras cuestiones o tengo que entrenarlo en que tengo que resolver primero otra cosa para que no sean las 9 de la noche, estuve toda la tarde con la tablet, mirando series, jugando, lo que sea, y a las 9 de la noche me acordé que había que imprimir una tarea, que había que terminar un trabajo práctico. El mapa, antes era el mapa, antes era el mapa político. Hoy es número imprimir, 3. porque como muchas cosas llegan por mail, en mi caso particular también, entonces es, ay mame, me tenés que imprimir tal cosa. Y vos decís, pero ¿no te acordás que la impresora está en arreglo y tenemos que mandar a imprimir a lo de la tía? y vos te tenés que ir hasta, claro, tenés que salir a buscar 20 minutos antes un kiosco que puede imprimirte. Bueno, pero eso también tiene que ver con nosotros, ¿sí? O sea, no pasa nada que un día se expongan a la situación de que no llevó la tarea. Bien. Esto de, ay, se olvidó tal cosa, ahora se lo traigo. No se lo traigas, que pase por la experiencia de no tener el material un día. La verdad que un placer, Paola, Gracias. contigo. Has estado varias veces aquí en el ECO y si vos nos lo permitís, vas a volver a estar. Voy a volver a estar. Gracias. Un placer, gracias. Paola Zampati, psicopedagoga, la verdad que para mí más allá de coincidencias que uno por ahí tiene por intuición, no por saber, pero realmente es muy bueno escucharla porque se aprende un poquitito más a ser padre, un poquito, ¿no? Cosa que no dejamos de aprender nunca. Hacemos el cierre del desayuno, por supuesto, con Atalaya.
Cerramos el espacio del desayuno en Tandil Despierta con Atalaya, el parador histórico que desde 1942 enamora con sus medialunas, café y productos artesanales. En Colectora Sur Juan Carlos Pugliese 2256, dentro de Pico Deportes, con atención de 7 a 20 todos los días. Gracias por compartir la mañana con nosotros y te invitamos a seguir disfrutando de los clásicos sabores de Atalaya para comenzar el día con energía. Presentó este espacio del desayuno en Tandil Despierta, Atalaya.